Sean bienvenidos a una nueva edición de Método Charla. Un espacio donde la experiencia se encuentra con la innovación. Jesús León y Herswin Pineda, dos profesionales con una trayectoria impresionante en el mundo de la tecnología, te invitan a dialogar sobre las tendencias que están definiendo nuestra era digital. Cada episodio es una oportunidad para aprender de invitados expertos y descubrir cómo la tecnología transforma nuestras vidas. Únete a la conversación y amplía tus horizontes con Método Charla. Hola, ¿cómo vamos? Feliz inicio de semana. Estoy sorprendido. Estoy aquí leyendo las noticias rápidamente y no hay una IA nueva. Eso me Sí, ChatGPT sorprende. 5.1. Hoy, lo acaba de decir. Pero ChatGPT eso ya existía. 5.1. ¿De verdad? No, ¿Y ahora qué irán a poner? O sea, era ¿qué el tienen? 5, ahora el 5.1. Ya lanzaron una mejora al modelo. Bueno. Ay, sí, hace 4 horas. No, estas noticias que estoy viendo son una Estoy basura de calentico, noticias. papá. Añade más Así opciones de es. personal. Bueno, está interesante. Seguro La mañana lo mejor. pruebo. Así es, así Ahorita es. estoy con Codex para arriba y para abajo y con Cloud. Oye, por ahí Pero, pasa una herramienta para ver qué tal, que estuve viendo de nuestra invitada anterior que con el Rocksfest. ajá. Unos chicos ahí lanzaron un repositorio que se ve interesante, que te crea pues todo lo que necesitas del plan para hacer bytecoding. Está interesante. Luego se lo paso. Pero eso es lo que lo hago yo a manita y es el plan, Exacto. porque si no, no se logra. Lo logramos. Como no vamos a lograr terminar este podcast si no se lanza el pitch, entonces Nada, ya yo son más corticos. Así es. Bueno, hoy tenemos a Tairi Media. Ella es ingeniero, es magíster, también tiene un doctorado. Por acá. estamos teniendo problemas técnicos. Mientras tanto, Sí. una imagen de ChatGPT haciendo Sí, también tiene su doctorado en gerencia, es presidenta y CEO de MR Groups, es un holding integrado entre agencia, negocios o business y broker. Desde la comunicación y la estrategia, ella impulsa lo que es educación, emprendimiento y crecimiento empresarial. Conduce programas de radio y programas de plan de negocios y en perspectiva. Articula también con gremios en el estado Lara y hoy nos acompaña de Barquisimeto para hablar de liderazgo femenino, emprendimiento y comunicación transformadora. Bienvenida, Tairi, ¿cómo estás? Hola. Muchísimas gracias por este espacio, pues honrada de acompañarlos y bueno, de conocer un poco de qué se trata este podcast y cuál es la originalidad del mismo, ¿no? Vamos a conocernos un poco y bueno, de una forma distinta. Bien, me gusta. Así Aquí hablamos de es. todo. Hablamos de IA, hablamos con gente y Pero tenemos un intro educación. largo. Sí. Eso es importante, el intro largo donde presentamos a la gente largo, pero me gusta. Bueno, yo siempre tengo preguntas, de hecho hay varias preguntas, a veces las cambio porque me distraigo, me disocio, también me disocio a veces, entonces nada que hacer. Pero la primera pregunta, ¿en qué momento descubrió que el camino estaba en lo que quiere, en lo que está haciendo ahorita? Liderazgo, comunicación y emprendimiento. ¿En qué momento dijo, esto es lo que quiero hacer para toda mi vida, o por lo menos gran parte de ella? Bueno, yo creo que siempre lo supe. Poca gente tiene la oportunidad de descubrir su propósito a muy temprana edad, pero yo desde muy niña sabía, lo que sí tenía claro es que yo iba a ser dueña de mi propio negocio. Eso siempre lo supe. Y para ello decidí estudiar todo lo que estudié porque decía, a diferencia de muchos empresarios que llegan a ser grandes empresarios pero de forma empírica, ¿verdad? Porque no manejan el profesionalismo, yo dije, tengo que hacer las cosas distintas. Yo sí me voy a preparar a nivel profesional en cómo armar una organización, cómo gerenciarla, cómo estructurarla, cómo conocer cada uno de los departamentos, estar involucrados en los temarios básicos que conforman una organización. Esa era una de las cosas que siempre tuve clara y por eso mi camino profesional siempre fue bajo ese enfoque. Siempre me gustaron los números, el mundo de las finanzas, la ambición por el dinero siempre estuvo de buena forma. Y yo creo que todo eso mezclado, más la madurez, más las cosas que vives a nivel en el ambiente donde te toca vivir, pues
definitivamente con las altas y las bajas cada vez te va como que alineándote hacia donde debes ir y gracias a eso lo he ido perfeccionando con el tiempo. Eso está genial. Qué Creo que bacán. casi nadie sabe qué quiere hacer. De hecho, yo... No. Mucha gente se muere sin saber a qué vino, la ¿Sí? verdad, y se muere frustradas. Y mucha gente ni siquiera llega a la tercera edad. Hoy en día vemos muchos jóvenes que ni se permiten avanzar en la juventud porque sencillamente desde muy temprana edad, bueno, no sé qué vine a hacer este mundo. No, y hay algo, a veces la gente, y no es porque tengan un trabajo aburrido, hay gente a veces que tiene un trabajo genial, no sé, es basquetbolista profesional, es como, no, pues sí, pero yo hago eso, sí, ¿qué más? No sé qué hacer. Sí, lo que pasa es que acuérdate que también está el tema de que, bueno, me pagan muy bien por lo que hago, pero realmente no es lo que me gusta, no es lo que me despierta cada mañana, o estoy en un trabajo por mucha pasión, me gusta, pero mal pagado. Exactamente. Entonces, buscar ese equilibrio es complejo y yo creo que por eso yo siempre dije, o sea, en las oportunidades que tuve laborales, porque también entendí que para poder gerenciar una empresa hay que empezar desde abajo. O sea, yo empecé en mis oportunidades laborales desde muy abajo, desde pasantías, desde ser asistente, desde ser coordinadora, hasta que toqué una alta gerencia y ya no había más que quitar al presidente de la empresa. Entonces ya yo dije, o sea, ya yo Es el trabajo más momento. que el dueño, trabajo fuera de horario, ya prácticamente manejo esta empresa como si fuera mía. No, ya es hora de migrar. O sea, ya aprendiste, pasaste la experiencia, porque es muy distinta la teoría a la práctica, pero ya te viviste la práctica, ya viviste el jefe bueno, el jefe que te enseñó y el jefe ogro, porque hay de los tres y los tres te enseñan, para también definir qué quieres ser tú, qué tipo de jefe, qué tipo de líder quieres ser. Y esa experiencia es necesaria vivirla para saber qué quiero y qué no quiero, y qué no voy a replicar y qué sí. Sí, no, y Me gusta. precisamente se conectan justo con la pregunta que viene, y es precisamente eso. Tú nos acabas de decir que soñabas con ser lo que eres hoy, pero durante esa experiencia marcó, digamos que un antes y un después de cómo eres hoy, ¿no? Yo quiero saber un momento así en el que tú dijiste, mira, esta experiencia me va a hacer a que yo sea una líder de este tipo. Defíneme un poquito esa chica que es hoy Tairi como líder en tu empresa. Mira, yo creo que descubres que eres un líder porque sería muy egocentrista decir soy líder. Realmente ese es un título que te dan los demás, sobre todo cuando tienes trabajadores a tu alrededor o gente que inspirar, ¿no? Ujú. Algo del éxito de mi corporación en 15 años ha sido el empuje hacia mi personal, hacia mi talento, a buscar personas que sé que tienen un talento que tal vez yo carezco y ayudarlos a explotar más, que lo puedan ver. Y que el verlos los impulse a descubrir, wow, su propio propósito, ¿no? Ese líder que te dice, que te enseña desde el respeto, pero también desde el querer investigar, porque también nos encontramos con generaciones que aman ChatGPT, aman inteligencia artificial y hoy en día ya ese tipo de investigaciones y sobre todo pensamiento crítico está prácticamente desaparecido. Hoy tú pones a una persona a analizarte 3 líneas y hace cortocircuito. Entonces, yo creo que una de las cosas que ha sido el éxito de llegar a donde estoy y con el personal que tiene años, porque yo tengo personal de 10 años aquí con nosotros, ha sido mi admiración hacia ellos y la admiración que de una u otra forma me tienen a mí como líder y el hecho de que yo quiero que cada vez sean muchísimo mejor que yo. Y eso que todavía estamos en proceso, porque nunca para nuestro proceso de desarrollo. Pero siempre he pensado que el éxito de cualquier empresa no está en la cabeza, está en rodearse de personas muchísimo más inteligentes que uno. Yo creo que esa ha sido mi clave, ha sido la clave de grandes clientes a quien acompañamos en sus juntas directivas. ¿Y qué te lleva ahí? Mira, ¿qué te lleva ahí? Muchas caídas, muchos fracasos, muchas palizas, muchas pérdidas, muchas lágrimas, muchos sacrificios en cada uno. Fíjate que cada holding de mi corporación nació en una crisis país. En una crisis país donde pensaba bajar la Santa María, así como muchos empresarios, y salir corriendo, pues yo dije, es hora de reinventarse. Porque por algo el eslogan de mi corporación es soluciones corporativas. Yo sabía que yo quería ayudar a empresarios a brindar soluciones estratégicas, ¿verdad? Entre panoramas inciertos, ayudarlos a prospectar en un escenario negativo, un escenario igual, un escenario en positivo, porque hoy en día nos sorprende el mañana, sobre todo en una Venezuela tan cíclica, en un mundo tan cíclico, porque la realidad no es nada más mi país, es el mundo entero. Entonces, ser analista y ser parte transformadora de ese tipo de procesos
la única forma de aprenderla es equivocándonos. Y 1000 caídas te ayudan a dar un paso en positivo, y te lo digo por experiencia, tanto corporativa y personal, porque no somos máquinas. Entonces nosotros no solo tenemos caídas corporativas, donde influyen las amenazas externas, sino las amenazas internas también. Mis debilidades como humana a errar, a tomar malas decisiones, cuando se mezcla la emocionalidad con la racionalidad, porque soy mujer, no, desearía ser como los hombres, 90% racional, 10% emocional, pero no. Ciertamente puedo decir que en mi área como mujer trato siempre de trabajar mucha inteligencia emocional, de luchar y por lo menos equilibrarme un 50 y 50 entre los procesos racionales y emocionales y tomar decisiones inteligentes. Yo creo que el éxito de lo que me ha convertido y lo que me va a convertir en un futuro, en lo que deseo ser y seguir flotando tras mi propósito, porque aunque tú no lo creas, la vida te va sorprendiendo en los escenarios que te pone. Efectivamente sonará retórico, pero las oportunidades están para quien se prepara. Y efectivamente yo he visto mis distintas oportunidades en distintas áreas, es porque me he preparado, y cuando las veo digo, wow, ahora sé por qué estudié esto, por qué me preparé para esto, ni siquiera sabía por qué estaba haciendo esto, y resulta que la vida y mi accionar me estaba llevando hacia un fin, hacia un nuevo propósito. Entonces yo creo que, ¿qué me ha llevado ahí? Te lo repito de una vez, los fracasos. O sea, hay gente que le tiene terrible y pánico a fracasar, y resulta que eso es lo que te ayuda a la sostenibilidad y desarrollo de cualquier proyecto que quieras en la vida. Sí, porque de ahí se aprende. O sea, de un fracaso Eso te iba a se decir. aprende. Si aprende, si haces la autopsia, Sí, porque hay gente si que aprende. se puede fracasar 1000 veces en lo mismo, que es complicado, Y que el no común aprenden. denominador no hace autopsia de los errores, el común denominador pasa la hoja. Sí, Vamos al siguiente y volvemos a repetir el error y y volvemos a están las repetir el mismas error. Entonces variables ahí y es es cuando nos como... atascamos y nos frustramos, suele pasar. Mi gente también, no, y creo que también lo primero que es rodearse de gente que sepa más o que lo Uf. complemente. Hay gente que yo creería que casi todo el mundo lo sabe, pero muy poca gente lo aplica porque le da miedo de, o sea, yo tengo que ser el que más sabe aquí en esta cosa porque si no, ¿qué estamos He haciendo? ahí el error, ahí el Y error, y hay grandes mal. figuras en la historia, hay grandes figuras multimillonarios, bueno, de grandes marcas que ya han se ha ido, ya han muerto y lo han dicho. O sea, yo nada más soy la mente creativa, yo no sé operar, yo sé lo que quiero en mi mente, y a mí me pasa muchísimo con mi equipo operativo. Yo les digo, sobre todo cuando voy a la agencia, y les digo, yo sé lo que quiero, yo lo veo en mi mente, pero cuando no lo veo en sus computadores, en sus pantallas, me estreso porque no estamos conectando mi creatividad, lo que yo deseo visualizar, con lo que ustedes están accionando. Y lamentablemente lo que ustedes hacen yo no lo sé hacer. Sí, claro. Entonces, buscar esa conexión, entender que no nos la sabemos todas, pero que somos mejor equipo cuando encuentras operantes que puedan traducir lo que tú estás buscando. Ese es el éxito. Y es el éxito por muchos años de empresarios de 50, 60 años, que de broma te saben usar una calculadora. Aquí hay Y la historia de gente se empresarios así. sorprende y es como, es que él no sabe usar el Excel perfectamente. Y yo, ¿para qué? Mira, yo tengo un Si cliente, un tengo el gran experto en cliente, Excel. que ya pasó a ser número 1 en ventas de vehículos en el país. Y yo recuerdo la primera vez que yo lo llevé al 8º aniversario, una conferencia que hice de emprendedor empresario, una gran conferencia, me llevé al top 5 de los grandes empresarios de mi cartera de clientes por sector. Él estaba en el sector automovilístico, y recuerdo que era primera vez que participaba en una charla y me decía, Tairi, yo lo único que sé usar es la calculadora, yo más nada. Yo no sé, yo nunca he estado en una conferencia. No, y hoy está podrido de dinero, pero es un trabajo arduo de años. ¿Y qué hizo él? ¿Cuál es mi secreto? Me llené de gente experta y más inteligente que me ayudara a llenar los vacíos y a tomar decisiones de cosas que desconocía. Sí, no hay nada más que hacer. Por aquí hay una palabrita. Bueno, no es una palabra, la verdad es un montón de palabras unidas. Es como una oración. No hay inversión más rentable que la del conocimiento. ¿Cómo uno todo eso con esa idea? Porque es una idea, un estilo probablemente también puede ser. ¿Cómo hace para llevar eso a cabo, para que funcione? Para mí todo es conocimiento. Inclusive un país definitivamente no funciona, el mundo no funciona sin formación, sin educación. Y cuando hablo de educación no te estoy hablando de esa que vemos en primaria o en la universidad. Yo creo que la primera formación y llena de conocimiento está en nuestro hogar, con valores y principios que forjan ciudadanos el día de mañana, ¿no? Cuando carece esa educación principal, que es la que aprendemos en casa, que nos enseña el bien y el mal, que nos enseña a devolver algo que pudimos agarrar sin permiso,
que nos dice cómo debemos pedir disculpas, respetar a los mayores, todo ese tema básico que nos enseñan en casa, que no se aprende en primaria, no se aprende en la universidad y que construye buenas personas, porque al final no se construye buenas personas en la universidad, no necesitas estudiar para construir una buena persona llena de valores y principios. Para mí es fundamental. El conocimiento para mí es poder, el conocimiento es dinero, pero un conocimiento mal administrado no te garantiza el éxito, porque habemos muchos talentosos frustrados por falta de disciplina. O sea, que es una mezcla en esa fórmula que lleva muchos aditivos, ¿verdad? Que para ser eficaz, pues puedes ser una persona sumamente inteligente, pero si no sabes comunicar tus ideas y transferirlas, pues lamentablemente eso queda ahí. Si puedes ser una persona muy talentosa o puedes desarrollar el talento a través de las prácticas que hagas porque eres muy disciplinado y superar al talentoso nato, pues estamos cansados de ver muchísimos ejemplos así. Para mí el conocimiento lo es todo mientras sea bien aplicado, mientras exista la disciplina de adquirir todo ese conocimiento, valga la redundancia, que requieres para ser exitoso en lo que decidas hacer. Por lo menos lo mío es hablar, lo mío es brindar conocimiento. Si yo no estoy actualizada constantemente en qué es lo que pasa en el mundo a nivel económico, financiero, bursátil, a nivel empresarial, al nivel de ministerios en nuestro país, cómo voy a ayudar a mis clientes a tomar buenas decisiones si no estoy apalancada en lo que hoy en día está siendo aplicado, ¿verdad? Como legalidad o cualquier otro tipo de proceso. Para eso debo instruirme a diario, debo acostarme conociendo noticias, debo acostarme viendo la bolsa de valores, debo acostarme releyendo y reaprendiendo, porque es que es como cuando tú agarras un libro, lo puedes leer en años distintos y cada año te da un mensaje totalmente distinto porque tu madurez y tu apreciación de análisis es totalmente distinto mientras pasan los años. Sí. Nunca somos lo mismo de hace un año o 2 años. Entonces, Y la gente para mí que siempre... sí es lo mismo es aburrido. O sea, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué hiciste en ese Total, tiempo? total. No, y que hay gente que dice, no, eres el mismo y tenemos 5 años que no nos vemos. No, no somos el mismo. Jesús y yo no No. somos lo mismo cuando estudiamos ingeniería. Para Sí. nada. Hemos transformado muchísimo. Porque la vida, como te dije, los fracasos en la vida te enseñan, las pérdidas te enseñan, las frustraciones. ¿Cuántos nos tenemos sueños frustrados? Y aprendes a los golpes, pero aprendes. Y te ayuda, lo bonito es lo que viene después de ese proceso de aprendizaje y de maduración, ¿no? Así es, así es. Sí. Fíjate. Y hablemos ya un poquito más acerca de estos cambios y de estas transformaciones profesionales. Comentabas hace ratico de que te tuviste que reinventar con MR Groups y salieron distintas unidades de negocio. Explícanos un poquito más acerca de tus unidades de negocios, cómo nacieron, esa trayectoria que ha salido, no sé, de agencia, de negocio y ya luego de un broker. O sea, cómo nacieron cada una de ellas. ¿Qué nos puedes decir acerca de esa fase, pues, de esas Fíjate, es unidades? bastante interesante. Yo digo que la vida nos atraviesa mentores o gente que nos impulsa a dar ese salto que a veces no nos atrevemos, porque eso es mentira que tú dejas de tener miedo. Yo soy comunicadora y estoy cansada de asistir a entrevistas con cantidad de personas, conferencias y todo, y eso es mentira que siempre hay un miedito antes de empezar a hablar, siempre, es normal, es parte del proceso. Pero fíjate, cuando yo renuncié a mi último trabajo en el 2019, en el 2009, era la gerente de mercadeo y relaciones interinstitucionales de una corporación. Estaba ya en el alto cargo, intenté renunciar 3 veces a mi jefe, cada vez me aumentaba el salario para que no me fuera, pero era porque prácticamente quien llevaba la empresa era yo. Y Claro. no porque él me lo pedía, era porque mi gen interno era ese tipo de empleado que da más, ¿verdad? Por naturalidad, sin que le pidan, y ahí es que tú tienes que tener el autoconocimiento de entender, epa, o sea, no es mi empresa y estoy 24/7 y viajo a donde sea, no hay pero, porque me gusta lo que hago, porque me apasiona lo que hago, pero hay un punto de inflexibilidad que tienes que darte cuenta de que, hey, ya va, pero no es tu empresa, no es tuya. Cuando ya tú, en ese quiebre, cuando lo ves, es que tú dices, el próximo paso es, toca emprender porque es trasnocharte por tus sueños, si va a valer la pena, viajar, dejar de comer, todo lo que tienes que sacrificar para emprender, va a valer la pena si tienes una visión clara, una idea clara, un plan de negocio claro, un plan financiero claro,
porque señores, Venezuela es ejemplo del fracaso en emprendimiento. Somos número 1 en el mundo, en el país con más emprendimiento, pero número 2 en fracasos de emprendimiento. ¿Por qué? Porque hay muchos soñadores que dicen, si a Herwin le fue bien, si a Jesús le fue bien, ay, a mí también me va a ir bien. Entonces yo voy a hacer copiar o pegar. Pero nadie sabe el sacrificio, la inversión de tiempo, de conocimiento, de asesoría, de mentorías, de una cantidad de cosas que ustedes invirtieron porque no se muestra el proceso y no se muestran las pérdidas y los fracasos. Entonces, que eso trajo para que ustedes estén donde estén. Entonces, lamentablemente, Venezuela vive mucho del modismo, de que creer porque yo tengo el dinero para hacerlo, lo puedo Creo hacer. que Y resulta que Latinoamérica, no tanto Venezuela, claro, porque aquí bueno, en sí, es Colombia verdad, también. Latinoamérica, es algo así, es uno de los tantos males de nuestra querida Latinoamérica, Sí. y es así, pues entonces, cuando me hizo el último aumento, casualmente un cliente de la corporación me dijo, nunca lo voy a olvidar, lo tengo grabado, y me dijo, el día que tú decidas independizarte, yo voy a ser tu primer cliente. Y eso me marcó para toda la vida, porque ese fue el empuje que yo necesitaba para brincar y decirle, no me importa lo que me aumentes, hasta aquí, me voy a independizar. Y Claro, ya tienes tu di el primer salto, Ya, ya, ya tiene lo más difícil. fue mi primer cliente, mi primera junta directiva, porque es un laboratorio clínico con muchas sedes aquí en el estado. Y wow, mi primer aprendizaje de manejar, y siempre se lo voy a agradecer porque gracias a él también tuve en menos de un año mi primer vehículo de agencia, o sea, todos esos primeros pasos que trabajando no ibas a poder lograrlo, ¿sabes? Sino independizándote realmente. Y de ahí empezaron a partir y empecé a darle forma a mi empresa. El primer año fue horrible, no te imaginas cuántas veces me arrepentí, sobre todo porque yo arranqué y registré una firma personal y para evitar temas fiscales y parafiscales y registros de tema gobierno y todo lo que hay que pagar. Y resulta que cuando ya no sirve la facturita, te están pidiendo una representación jurídica, empresarial, y me pongo a registrar mi empresa y busco una oficina y todo yo decía, Dios mío, ¿qué hice? Me arrepiento. Es el pago, el gasto, mamá, préstame, ayúdame. O sea, una locura en temas fiscales, o sea, en todo mi país, mi estado, que es donde estoy ahorita, el estado Lara, es uno, sobre todo mi municipio, es uno de los más altos en temas fiscales. O sea, los empresarios pagamos horrible a nivel de impuestos, hasta por aseo, por servicio. Eso es una cosa absurda. Es una lucha constante que tenemos los gremios al Estado porque nos hace difícil el aparataje fiscal darle utilidad a nuestros proyectos. Pero bueno, eso es una lucha que a nivel gremial continúa. Y arranqué, visioné, dije, voy a hacer todo de la mejor forma, de la forma más legal posible. Quiero que los bancos que los pueda optar a créditos en los bancos. Y, o sea, quise hacer todo de la mejor forma y darle su formalidad, su estructura, su organigrama. Y así nace la agencia de mercado y publicidad. Nace con este primer cliente y ahí me fue ampliando. Pero eso fue en el 2010. El 27 de abril del 2010, ¿qué pasa? Nuestro país empieza a tener una cantidad de conflictos políticos y sociales a partir del 2010. Bueno, ya venían arrastrando, pero como que evolucionan a partir del 2010. Empiezan unas campañas presidenciales 2010, 2013, que fue la última del difunto presidente Chávez aquí en este país. Y realmente el 2013 fue la locura en este país. Muchas empresas, fue la primera migración gigantesca que tuvo Venezuela. Muchas empresas ya estaban siendo expropiadas del 2010, mucho descontento, las primeras protestas del 2013, wow, eso fue, créeme, desastroso emocionalmente y había bajado todos los clientes. ¿Quién quería hacer publicidad en el 2013 cuando el país estaba en conflictos, en la calle? Se redujo la publicidad. No, habían otras ya preocupaciones. Claro, la gente está pensando, era primera vez que estábamos viviendo algo así, entonces era súper, o sea, súper caótico, la gente migrando en cantidad, dejando sus mascotas en la calle, o sea, fue una cosa súper fuerte y primera vez que lo vivíamos y fue una mezcla así como de conflictos con decepciones también de nuestra parte de los opositores y bueno, fue una lucha que hasta los momentos no ha tenido un fin, pero sí marcó un inicio de dolor, sí, de muchos cierres corporativos,
de transformación, para bien o para mal, y ahí es donde yo decido abrir MR Business, que es el segundo holding de la corporación, porque también en el 2013 me graduó contra viento y marea en mi magíster de gerencia empresarial y saco una especialización en finanzas en la UCLA, y gracias a eso pues ya estaba lista para empezar a asesorar a empresas en esa área, a brindar mentoría, consultoría y asesoría a empresarios. De ahí nace MR Business, 2013. 2015 aperturamos oficinas en Houston, Texas. 2015 empieza la escasez de que no había ni desodorante, ni siquiera Tamel en Venezuela. Yo estaba en los Estados Unidos, a que mi familia, yo tuve la oportunidad de estudiar bachillerato allá, porque mi familia tiene más de 45 años. Mis abuelos los mandaron a estudiar y no volvieron. Mi hermano mayor también lo mandaron a estudiar de intercambio y tampoco volvió. Entonces ya mi familia sí tiene una vida muy larga allá. Y me mandaron a estudiar bachillerato en su momento. Y en el 2015 me voy a oxigenarme allá con mi familia, a oxigenarme, porque trato 1 o 2 veces al año salir a oxigenarme y cargar pilas y regresar. Y fundo las oficinas en Houston. Eso nos permitió abrir un abanico de clientes que habían migrado en el 2013 y estaban en Miami con sus organizaciones buscando abrirse. Yo tenía años conociendo la mecánica y el mercado estadounidense porque prácticamente me crié ahí. Más conociendo sobre todo el ambiente americano, porque en Houston hasta hace 5 años es que empezaron a llegar los venezolanos y los latinos. Antes nada más Houston tenía mexicanos de cruzafrontera y de resto americano. Era bastante complicado escuchar a alguien latino en Houston. Eso me permitió ayudar a muchos clientes a situarse entre Orlando y Miami, de clientes que eran de aquí, de Venezuela. Abrimos en Houston. En 2017 viene otra crisis país, vienen conflictos políticos y sociales. Ahí fue donde yo tiré la toalla, yo dije, ya no más. Ya va, ya 2013 ya casi caía la toalla, casi. 2017 también, inclusive recuerdo que estaba que cerraba las oficinas y todo, y mi hermano me dijo, bueno, vente a mi negocio. Y yo, tú estás loco, ¿cómo va a funcionar yo en tu negocio? ¿Qué voy a hacer con todos los muchachos? Y bueno, decido irme una vez más a hacer yoga, pero en Houston con mi familia, y descubro que justamente en el 2017 sale la noticia de el intercambio, pierde valor nuestra moneda como bolívar y empieza a entrar en vigencia el dólar. Cuando eso pasa, la inflación se volvió la locura. Los que teníamos seguros de salud por $1 millón, ya no era $1 millón, ya valía nada más tu cobertura para tomarte un vaso de agua. Desaparecen las compañías de salud nacionales, las compañías de vida nacional desaparecen porque no aguantan el intercambio monetario. Y yo veo una oportunidad de negocio estando en Houston, donde justamente en la ciudad de Dallas están las principales compañías internacionales con 60, 80, 250 años de historia a nivel de salud, que brindan portafolios, no solo salud, vida e inversiones a nivel mundial. O sea, son portafolios que trabajan en 148 partes del mundo, o sea que de cualquier parte puedes acceder a él sin importar tu nacionalidad, y que a nivel de salud no solo tienes una cobertura en tu país, sino en el mundo entero. Entonces fue estratégico para mí, vi una oportunidad de negocio, desaparecieron las compañías aquí, wow, voy a ir a conocer esas compañías, yo tengo una empresa, voy a hacer alianzas, y ahí fundo el broker, porque tenía que fundar un broker para poder aliarme a ellos en Estados Unidos, y tener su representación para esos 148 países, porque aunque estoy en Venezuela, y es verdad, mi mayor cartera es Venezuela, pues yo tengo agentes que se han ido del país y siguen manejando sus clientes en cualquier parte del mundo, porque podemos atender clientes en cualquier parte del mundo. Entonces, si un agente que está certificado por nosotros se quiere ir a México, a Chile, a Argentina y representar cualquiera de nuestros productos, es maravilloso, porque claro, no es para cualquier tipo de clientes porque es costoso, pero puedes acceder a ello, y siempre hay países y personas que le van mucho mejor según su idea de negocio y sus oportunidades. Así me traigo en el 2017 MR Broker, una compañía que brinda soluciones en coberturas médicas, en fondos patrimoniales, cosa que el latinoamericano jamás, porque no nos No, creo así que como aquí no no nos hay enseñaron cultura de eso. administración. No. No, así como no nos enseñaron administración en la escuela,
y somos terribles. A nosotros nos enseñaron que el cochinito había que meterle unas moneditas y que con eso te ibas a hacer millonario. Sí. O metiendo el dinero debajo del colchón. Así nos enseñaron. Y resulta que no, la educación americana y europea, desde chamo tú estás pagando tu fondo de jubilación y retiro. Desde chamo tú estás asegurado en todo, tu casa, tu terreno, tu hija, Sí, la tu cultura de casa. seguros también es otra cosa. Es total. Y piensan, se preparan para la vejez. En Europa, tú ves personas que desde temprana edad están pagando su casa de retiro. Porque a cierta edad, ¿sabes qué? Mándenme para mi casa de retiro y allá yo voy a estar, no voy a estar echándole broma a mis hijos. Entonces, esa cultura no la tenemos. Nosotros tenemos la cultura, o sea, Ya tus verá, hijos te vivan amanecerá de y ti para que veremos. tus hijos te mantengan. Sí. Así es aquí. Entonces, y es así. Más con la realidad que ha vivido Venezuela, nuestros padres terminan siendo mantenidos por nosotros. Así fuesen tremendos profesionales que ganaban muy bien y nos daban muy buena vida, pero que la economía se volteó y hoy tristemente nosotros nos toca cubrir esos espacios. Entonces MR Broker llegó en un momento donde no habían, muchos necesitaban alguna salida, sobre todo porque la crisis de salud era fuerte desde el 2015, con decirte que Atamel, o sea, Sí, no una había nada. pastilla para acetaminofén, te estoy hablando de acetaminofén y ibuprofeno, no lo encontrabas. Que O sea, salió eran por ahí una listados de guara clientes diciendo que sembraron la matriz. solicitando ese medicamento en Estados Unidos y le llegaba a su casa con nuestras compañías. Okay, bien. Entonces, había gente que se tenía que operar y no podías llegar a una clínica porque no habían insumos ni siquiera en clínicas No, tocaba privadas. Los médicos, traerlos. la mayoría Yo se no hay que fueron. en mi propia clínica los traigo de mi clínica ficticia para operarme en esta. O Claro, sea, entonces, ¿qué hacía la gente? Se iba a Medellín, se iba a Costa Rica con nuestras pólizas y entonces se iban a operar en otros países porque tiene 148 países para escoger dónde quiere ser atendido. Entonces, eso fue una oportunidad de negocio que yo vi en un vacío que tenía Venezuela. Nos fue muy bien al inicio con el tema de salud, cubriendo a muchas personas que estaban ausentes, y después nos tocó educar a muchos venezolanos, porque el empresario de alto calibre, que suele ser inversionista, por lo general ya cuando está grande, sí tiene conocimientos en inversión, sí sabe diversificar, y gracias a ellos muchos que le fue mal en Venezuela porque los expropiaron. Bueno, yo tengo una empresa en Colombia también, la réplica en México y otra réplica en Miami, entonces supieron diversificar sus inversiones. Entonces las expropiaciones no les pegaron, les dolieron, claro que sí, porque nadie quiere perder un activo, pero supieron diversificarse y poder volver a empezar, no desde cero, desde otro país. Entonces, pero eso es una cultura que grandes empresarios tienen. ¿Por qué? Porque desde el que van creciendo saben que un patrimonio, al menos el 50% de su patrimonio debe estar en inversiones, fuera, en dinero que trabaje por ti, no tú trabajando por el dinero. Que mientras estás lidiando con el día a día de tus negocios, pues hay una maquinita allá afuera haciendo trabajo, y qué mejor que la bolsa de valores, sobre todo con los buenos números que hemos tenido este año. Mientras más loco se vuelve el mundo, pues los índices repuntan. China está dando mejor. índices maravillosos, sorpresivos, increíble. La tecnología china tuvo rendimientos la semana pasada del 52%, es una locura. En los portafolios, Nvidia con la compra de la inteligencia artificial, los 300 y pico de billones de dólares. O sea, quien no esté apostando ahorita a tecnología en la bolsa, pues está perdiendo cada dólar mal invertido. Y es una oportunidad de negocio que nos trajo mucha formación, mucha educación, tanto a personas naturales como corporativas, a meterlos en el mundo de las inversiones, a entender que hoy en día invertir en la vieja cultura venezolana, que eran activos, porque yo compraba este micrófono y mañana lo podía vender en el doble, así estuviera usado, así funcionaba en un Venezuela. Carro. Voy a comprar un carro. No, tú sacabas tu carro, el carro te costaba $20,000 en la agencia, lo sacabas y te lo quitaban por $30,000. Lo vendían 40. Era una cosa increíble, era una cosa increíble. Pero ahora no es así, ahora nos parecemos a muchas economías mundiales donde todo se deprecia. Entonces ya sabemos que los activos no son inversión, y ahí ya están buscando. ¿Ya volvieron a eso? ¿Ah? ¿Ya volvieron a la normalidad de que las cosas no suben de precio usadas? No, Porque ya eso me estamos parecía re en loco. depreciación total. Sí, bien. ya todo lo usado. Mira, tengo el La ejemplo de una gente quería cliente que comprar sacó una algo, lo que camioneta. fuera. Sí, sacó una camioneta 0 kilómetros en $42,000 y la fue a vender al mes y medio y la estaban no más de $32,000. Perdió $10,000 en 3 meses. Ush. Entonces, es que ya todo es radical, o sea, de repente es absurdo. Ven, y aquí igual las propiedades pierden demasiado valor. errores. Hace rato estábamos hablando de errores, de
que es bueno cometer errores, pero también es bueno aprender de los errores y todo eso. Pero ¿cuál ha sido como el error o la decisión más difícil que le ha tocado tomar y que le haya dejado una lección que usted diga, de aquí se aprendió algo y no solamente es desgracia y llorar? 2013. En 2013 viajo a Panamá. Nosotros registramos la corporación en Panamá. En 2013 sucedió un tema empresarial bastante fuerte a nivel financiero en nuestro país, donde grandes empresarios venezolanos buscamos abrir camino en Panamá, como muchos a nivel mundial. Y hubo una caída por triangulación. En ese entonces existía liquidaciones en dólares a empresas, bastante. El gobierno estaba liquidando una cantidad de dólares por importar desde otros países, y hay gente que se traía químicos, hay gente que no traía nada, cosas vacías, para quedarse con las liquidaciones y los cambios de moneda, porque no todo el mundo lo hizo bien. Cabe destacar que siempre digo que las desgracias de un país no solo competen a los líderes hacen gran parte, pero también los malos ciudadanos que copian y se aprovechan de ese oportunismo, ¿no? Que son parte del problema. Y en ese 2013 hice lo que ningún inversionista y lo que asesoro por años a clientes debe hacer, y es colocar todos los huevos en una sola canasta. Nosotros habíamos hecho, en ese entonces se estaba construyendo Torre Trump en Punta Paitilla, en Panamá, y estaban buscando inversionistas, ¿verdad?, para la construcción. Tuve grandes clientes que colocaron grandes cantidades de dinero, así como en muchas construcciones que se hicieron en Panamá. Panamá prácticamente el 80% es inversiones de construcción y de vivienda. Por eso es que tú viajas y llegas de noche y ves un bombillo en una torre de 200 apartamentos, un solo bombillo encendido. Y bueno, lamentablemente no fue tan bien, pero tan bien a un inicio, que la ambición me cegó y me hizo tomar una mala decisión y decir, wow, si he crecido de esta forma y he multiplicado el dinero de una forma abrupta, no, yo me voy a traer. Estaba por firmar mi primera, no, nunca lo voy a olvidar, mi primer townhouse. Estaba a punto de firmarlo, ya lo tenía listo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a darle una vuelta más a este dinero. No lo voy a firmar todavía, voy a subirlo a la inversión en Panamá, y de la vuelta, con los intereses, firmo la casa. Perdí $300,000 en el 2013. Terminé con en el cardiólogo, donde me colocaron una cantidad de chupones y medidores, porque terminé con problemas cardíacos, de la ansiedad, de todo el estrés que eso me trajo, no solo por mi pérdida, aviso, de la de los clientes. soy asesor financiero, sino la cantidad de clientes que hicieron lo mismo, y aunque yo no le pongo una pistola claro, a mis clientes, si para ella la toma lo de hizo, yo decisiones, también, obviamente. porque todos perdimos, y fue difícil después reunirnos para ir a tomar acción legal, ver que tomar acción legal, los abogados nos pedían el 50% de los montos perdidos, o sea que era prácticamente absurdo pelear, porque no se sabía si se iba a ganar. Entonces fue una tensión que no se la deseo absolutamente a nadie. Tuve medicada como por 6 meses, me tuve que ir a los Estados Unidos a respirar, a que mi familia, a decir qué hago ahora, y aprender la lección, que fue dura, sí, porque me afectó físicamente, en todos los sentidos. Gracias a Dios no me afectó, no perdí clientes, porque los clientes entienden que así como se gana, se pierde. El problema es que nadie, y esa fue la lección. Esa fue, yo creo, Erwin, la mayor lección, aprender a perder. Porque hasta los momentos mi vida iba en escalada. Está bueno. Y no había, o sea, no me enseñaron, es que no nos enseñan a perder, no nos enseñan a perder el día de mañana un papá, una mamá, es que a nadie le algo gusta que perder. tengamos, no nos enseñan. No, a nadie le gusta perder. Entonces siempre es como una mente de siempre va a salir bien, y cuando sale algo mal, se va todo tal cual. Re mal. Tal cual. Y eso me pasó. Wow, no, la verdad que sí. Esos altibajos son difíciles. Ahora, pero esta historia tiene más pérdidas, han pasado cosas peores, pero yo creo que esa fue el inicio que más me marcó. El inicio. Está bien. Mira, sabemos que tus proyectos mezclan lo que es estrategia, tecnología y sobre todo mucha humildad. Pero, ¿qué papel juega la tecnología, hablando ya de temas de tecnología, en tu manera hoy de liderar y de comunicar, todo lo que haces hoy en día? ¿Qué papel crees tú que juega la tecnología en tu vida a nivel empresarial? Mira, yo creo que en nosotros como corporación, en todo, porque nosotros desde que nacimos en el 2010, a nosotros no nos afectó la pandemia. Inclusive el año que más facturamos fue el año de pandemia.
¿Por qué? Porque la corporación es 100% ecológica, es 100% tecnología. Gracias a la pandemia nosotros mandamos muchos de los equipos a casa, eso me ayudó a reducción de espacios, inclusive corporativos, de usar la tecnología para lo que es medición y control. Hoy en día la inteligencia artificial se ha abierto un paso majestuoso y tú no sabes cómo nos ayuda en la asistencia, en generar, en los reportes, o sea, eso es majestuoso desarrollar. Nosotros hemos buscado invertir en todo lo que trae la inteligencia artificial para que nos ayude a ser más eficientes y más eficaces. Yo creo que funciona, inclusive te puedo decir que funciona mejor, la inteligencia artificial va a funcionar muchísimo mejor para los millennials que para los cristales o para los más jóvenes. ¿Por qué? Porque los millennials venimos con la IA de Google y la IA de la biblioteca de la hoja tangible, donde leíamos, había que leer mucho, investigar y analizar. Igual Google te daba cantidad de archivos, pero tú tenías que leer y analizar. Sí, tenemos No las te daba una bases, respuesta. que eso es clave. Claro, entonces tenemos las bases de No, pensamiento o el crítico criterio, ahí. sí, eso, Claro, pensamiento crítico. que podemos debatir con la IA de una forma tan increíble, decirle, te lo Me digo estás porque yo me agarro a tramando. golpes con IA. O sea, yo le digo, No me no, pero eso engañes. no fue lo que te pedí. Lo Me que te estás pedí es engañando. esto. O sea, yo me agarro con ella. Entonces, eso no lo pueden hacer muchos de los chamos. Inclusive, yo recibo mucho pasante en la oficina y cuando a mí me traen algo de inteligencia artificial, le digo, ajá, explícame qué hiciste y cómo lo hiciste. Porque si no entiendes el fondo, ¿verdad? En lo externo, la forma puede estar espectacular, pero si tú no tienes análisis de criterio del fondo, entonces nunca vas a avanzar en la vida, porque se acaba la tecnología y ¿quién eres? No eres nadie, eres un codependiente. Entonces siento que la tecnología para mí es, inclusive en la bolsa de valores es lo máximo, se está comportando grandemente. Para mí la tecnología es futuro, para mí la tecnología no es que nos va a reemplazar, es que si no aprovechas su accionar para hacer tus procesos más eficientes y más eficaces, más rápidos, o sea, el hecho de que nos dan tiempo libre, increíble, o sea, lo que a mí me podía tardar un mes de análisis para levantar un reporte final de un año de trabajo a un cliente, lo hago a un cent. Entonces, es majestuoso, es increíble. Mira, hasta nuestras presentaciones de cotizaciones, de propuestas de negocio, de cómo le redactamos los correos a los clientes de forma estratégica, pero llenas de valor y convincente para que me cierren un negocio nada más con leer el... No, es majestuoso. Es majestuoso. Para mí la tecnología es saberla usar y tener conocimiento en ella, es aprovecharla al máximo. Eso me gusta. Porque sí, hay gente que la usa, pero no sabe en esencia para qué, ni cómo, ni por qué llegó a eso. Y es como, aquí está y uno, ajá. Los que tenemos estos perolitos, los usamos un 10, un 20%. O sea, no sabemos ni por qué lo tenemos. ¿Lo tenemos por la cámara o realmente por su sistema operativo? Lo estás aprovechando. Tienes un check de control, una aplicación donde controlas toda tu oficina a través de un sistema operativo de inteligencia. O sea, no lo usan. No. Yo puedo estar bebiéndome una margarita y a la vez estar controlando toda la organización y eso solo te lo permite la tecnología. Yep. Aquí ya como hablando así de liderazgo, cosas varias. Y es principios. ¿Cómo define su estilo de liderazgo dentro y fuera de MR Group? Inspirador. Yo creo que inspirador porque trato de ser humana, trato de ser más de... Sí tengo claro mi rol de jefa y lo dejo bastante claro, pero también me gusta ser la amiga en el proceso. Me gusta ser esa amiga que quiere que tú evoluciones y que veas y sacar tu máximo potencial, porque al final me beneficia a mí como corporación, pero también te beneficia a ti el día de mañana como persona, ¿no? Entonces yo creo que para mí el equipo que hasta los momentos tengo es un equipo que ha estado porque vive a través de mis acciones. Mucho podemos decir, mucho podemos hablar, el problema es cómo se ve eso demostrado en acción. Jamás me consideraría un jefe autoritario, soy un jefe estricto, un jefe que da mucha confianza, pero cuando se rompe la confianza, yo soy del tipo de persona que en lo personal y en lo laboral doy el 100%. Tú entras a mi corporación y yo te voy a adorar y el 100% de mi confianza y todo puesto en ti. Lamentablemente yo no soy de esas personas que te vas ganando poco a poco. No, yo te doy el 100% de la confianza, pero soy Tauro, tengo poca paciencia, soy muy perfeccionista, muy exigente, ¿verdad? Trato de decir una vez la cosa, 2 veces, la tercera,
ahí se me sale un poquito el apellido, Es pero por Tauro, siempre con ya entiendo respeto, todo. siempre con respeto, sin humillar, respetando, porque nadie es más como para humillar a alguien, como para levantarle la voz o faltarle el respeto. Siempre he criado mi equipo desde una visión de que ni yo soy más que ustedes, ni nadie. Así como yo no les falto el respeto, no permito que nadie, ni siquiera un cliente, venga a ofender a alguien de mi equipo de trabajo. Jamás lo he permitido. Chéverísimo, chéverísimo. Y ahora hablemos un poquito acerca de todo este tema de liderazgo a través de gremio. Activamente estuviste, o estás, perdón, en ProInlara, en AG Venezuela, lo que es la Alianza del Lápiz, la Cámara de Turismo del Estado Lara. Desde esa posición, o sea, ¿qué crees tú que le hace falta o necesita Venezuela de esos líderes gremiales? Bueno, fíjate, yo soy progremio y cuando te digo progremio es porque aunque tú no lo creas, pues del 100% de las empresas que funcionan, valga la redundancia, en nuestro país, apenas un 30% hace vida en los gremios. Si supiera la potencialidad que hay, porque eso es un networking que no tiene valor. Los que podemos entrar a los gremios es porque somos empresas sólidas, son empresas que fueron previamente verificadas por los gremios de que son empresas que existen, empresas que cumplen con sus temas fiscales, donde arduamente la idea es que podamos hacer conocernos y que el día de mañana si tú necesitas un servicio en mi corporación no vayas a otro, vayas a mí porque soy parte de tu gremio. Entonces, si algo traen los gremios, las cámaras, las asociaciones, es eso. Yo creo que lo más valorativo es el reconocimiento, porque todo en la vida, y más cuando estás en nuestro mundo, para hacer negocios tienes que ser reconocido. Una persona, un empresario no hace negocios con cualquiera, tiene que ser alguien que tenga un prestigio en la ciudad y que te conozcan y que puedan preguntarle a 2 o 3, ¿la conoce? Ah, no, sí, ella es la directora de la Cámara, ah, sí, ella pertenece a la asociación. O sea, tienes que tener un backup atrás que permite esa apertura. Los gremios te permiten eso. Los gremios, es tan exhaustivo ser parte de los gremios, aparte de la membresía anual que tú tienes que pagar mensualmente para beneficiarte y tener también un reconocimiento ante los entes públicos, porque la gente piensa que los gremios nada más es reunirnos los empresarios privados. No, es reunirnos para traer nuestros problemas como empresarios. Aumentaron un impuesto, salió un impuesto nuevo, tenemos problemas con los costos de basura, problemas con el servicio de agua, de luz, se lleva a junta directiva y esa junta directiva es la que va y recoge todas esas carencias y todos esos problemas y se sienta con gobernador, con ministro, con el presidente de la República a decirle, mis empresarios del sector industrial, del sector comercio, del sector telecomunicaciones están teniendo problemas esto, ¿cómo hacemos para negociar? Y ok, no me complazcas el 100%, por lo menos compláceme en 2, porque la realidad es esa también. Pero para eso estamos los gremios, porque los gremios somos los que tenemos la apertura para llegar a esos puestos y sentarnos, hablar y llevar nuestros problemas y buscar acuerdos, porque todo en esta vida se logra a través de negociación. Nada en esta vida se logra imponiendo, A ¿verdad? menos que Hay seas un cosas que sí dictador. se logran imponiendo, hay cosas que sí se logran imponiendo, no caigamos en ese tema, ¿verdad? Pero no lo hace uno solo, lo hace un equipo de personas, No, pero incluso ¿verdad? yo creo Porque no somos... que imponiendo también tuvo que haber negociado algunas cosas para que los otros aceptaran. Bueno, pero vamos a estar claros, nosotros somos el mejor ejemplo donde existen dos bandos, donde a veces creemos que nada más existe uno y cuando creemos que existe uno es porque hay negociaciones de por medio, Sí, claro. compañero. Entonces, todo en esta vida, para bien o para mal, hay en el medio una Sí, negociación claro. que beneficia a uno y no beneficia a otro. De eso se trata la vida. Así funciona La el mundo. diferencia en las asociaciones privadas es que nosotros buscamos el bien común para nuestras, Para los no nada agremiados. más mi empresa, la empresa de Tairí, sino para todas las empresas del Ah, sector. ok. Eso lo hacemos. Yo tengo el privilegio de estar a nivel de cámaras, Cámara de Comercio y Cámara de Turismo, ¿verdad? Son dos sectores totalmente distintos, pero que impulsan bastante en la región. Inclusive el estado de Lara es el único estado con más cámaras en los distintos sectores a nivel nacional. Están muy bien disgregadas y trabajamos mucho en equipo porque unas nos apalancamos con otras. También estoy en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela, a los cuales nos anclamos a nivel internacional a la Federación de Jóvenes Internacionales del Mundo. Es una federación que existe en casi 200 países y Venezuela se ancla a través de la Asociación de Jóvenes Empresarios que nace en la ciudad de Caracas. De ahí forman parte casi 300
grandes empresarios como marcas conocidas como Cachea, Ridery, Yumi, y así grandes marcas que se han posicionado en el país, que han crecido a la mano de jóvenes como nosotros que hemos apostado y no nos hemos rendido y han traído excelentes ideas de negocio. Sobre todo, aunque tú no lo creas, de esos 300 jóvenes, al menos 200 son emprendimientos tecnológicos gigantescos. Ahorita se creó una nueva metodología de pago más avanzada que el pago móvil, que acaba de ganar premios en la UNIMED, en la Universidad Metropolitana. Es increíble las cosas que nuestros genios de ingeniería y creatividad crean. Así que la Asociación de Jóvenes Empresarios impulsa eso, unirnos, apoyarnos mutuamente, entre nosotros, comercializarnos, porque se supone que si somos una asociación es para ayudarnos también en abrir cartera y mantenernos en la palestra. Y en la Asociación de Inversionistas de Venezuela, que es Proinlara. Bueno, Proinlara es una de las asociaciones más antiguas de Venezuela, donde están todos los grandes empresarios inversionistas del país. Tuve la oportunidad de ingresar el año pasado, soy nueva en Proinlara, la mayoría viene de una junta directiva de muchísima edad, como te digo, es una de las más antiguas, tiene casi 70 años. Y bueno, viene un nuevo reto de una junta directiva que se mezcla con la anterior más joven, con ideas más frescas, que viene a hablarles de cripto, de UCDT, de tecnología, que ellos les ha costado implementar en sus empresas de 50, 60 años, y hay que ser como muchachito y sacarle la hoja y el pizarrón para que ellos puedan entender y puedan avanzar, ¿verdad? Entonces realmente estos gremios han sido una bendición para mí, sobre todo porque ese networking ha permitido la sostenibilidad y el desarrollo de mi empresa en los distintos años. Ha permitido que conflictos que hemos encontrado externos, que están fuera de nuestro control, tocar a nuestros presidentes de cámara o a toda esa gente que nos llevan los gremios a conocer del Estado, porque cabe destacar que muchas soluciones externas que no controlan dependen del Estado, pero nos ha acercado al Estado, nos ha aperturado un canal de comunicación que, aunque pensemos distintos, ¿verdad?, nos permita buscar un equilibrio para, por lo menos de 100 propuestas, tener 1, 2, 3 aprobadas y nos ayuden a solucionar conflictos que podamos tener, porque de una u otra forma necesitan al empresariado privado. Así que para mí realmente los gremios ha sido una bendición. Cada vez estoy en mi programa de radio, en Unión Radio, que tengo ya 15 años en el circuito número 1 de nuestro país. Impulso el hecho de que los empresarios se unifiquen, no se rindan a la primera, porque nadie crece solo, crecemos juntos y en las caídas nos apoyamos juntos. Es más fácil que yo hablando un problema que pueda tener en mi organización y que no le vea salida, lo converso en junta directiva con 10 empresarios que tienen empresas más grandes, y te digo más grandes porque el presidente de la Cámara de Comercio en el Estado Lara es el presidente de Ford Motor de Venezuela, nada más y nada menos. Entonces, ¿qué no debe saber ese hombre con los años que tiene? Claro. Esa pequeña. Entonces yo digo, tengo el honor de tener un presidente de Cámara de esa pequeña empresa, y esta pequeña empresa de 15 años preguntándole a un monstruo, mira, ¿qué hacer? Pero ese monstruo preguntándome a Tairi, explícame lo de las cripto, explícame lo del UCDT, ¿cómo es que es eso? ¿Cómo es que se hace? Porque me quieren pagar en UCDT las camionetas, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, es como que una retroalimentación de la sabiduría que esta juventud maneja, porque estamos como en el medio entre los avances y un poquito de lo viejo. Sí, nosotros somos el empalme. Sí, somos el empalme. No, somos la mejor generación. Somos la mejor generación. De la mejor música de generación. Definitivamente, la mejor todo. Los mejores programas, las mejores músicas, en fin. Realmente a mí me encanta haber nacido en la generación Millennium, porque es que tiene de todo un poquito, ¿no? Y nos hace un poco adaptativo a entender a los jóvenes, pero también atender a los baby boomers que vienen a ser nuestros padres. Pero a ellos sí les cuesta, a ellos sí les ha costado, porque un problema que sí tenemos en los gremios es la adaptabilidad de estos grandes empresarios de 50, 60 años, que les cuesta facturación. Entrar a la facturación digital, eso es un cortocircuito. Entrar en procesos digitales y automatizables, o sea... Y también yo llevo años haciéndolo así, me ha salido bien porque me va a cambiar. Tal cual. Imagínate, hay empresarios que todavía no tienen ni sistema administrativo porque trabajan todo como una bodega. Y no, a mí me ha funcionado así bien y no lo voy a cambiar. Sí, pasa. Entonces, pero les ha ido bien. A unos les ha ido bien, a otros han quebrado, porque si no te adaptas, pues el boomerang te deja y te suelta. Y
Y realmente, como te digo, volviendo al tema de los gremios, para mí ha sido lo que me ha sostenido porque lo he sabido aprovechar, porque nada haces estando ahí presente si no tienes un accionar que te permita vincularte, hacerte reconocible, hacerte respetada, porque aunque pensamos distinto, podemos pensar distinto a nivel político, social y cultural, algo nos une y ambos tenemos un interés mutuo. Sí, ellos quieren la Entonces, a plata de través de los esa impuestos línea, y nosotros necesitamos que hagan cosas, o sea, sí, y a través de esa línea, pues uno de una u otra forma busca el reconocimiento y el respeto. Al final, eso es lo que uno hace en los gremios. Yo te respeto, te reconozco, aunque no comparta, y sí, viceversa. como debería funcionar el mundo de gente adulta. Y ya como para cerrar la fase más emotiva, mentiras. Mensaje que le quiere dejar a la gente, o sea, alguien, un consejo a la gente joven, bueno, ni siquiera a la gente joven, cualquier persona que diga, esto me puede servir, ¿cuál sería? Mira, para aquellos que quieran, yo creo que el mejor consejo para una persona que pueda estar siendo empleado hoy el día y diga yo quiero emprender, o al emprendedor que decidió emprender y renunciar a su trabajo, siempre lo he dicho, no todos nacemos para emprender. Hay personas que nacimos para ser los mejores empleados, la mano derecha de un dueño y ganar muy bien por eso. Pero para ganar bien y ser reconocido por eso, pues tengo que destacarme y ser el mejor en el puesto de trabajo que hago. Entonces, importante identificar qué es lo que me gusta, qué resuena conmigo, y no porque es tu pasión, solemos hacerlo bien por carencia de disciplina y formación. Entonces es importante que si te gusta, fórmate y sé disciplinado. Todo, lo dicen los futbolistas, lo dicen deportista, cantante, todo es disciplina, todo es no quiero hacerlo, pero si no me obligo, no se convierte en hábito. Y suena retórico, porque cuántos libros de hábitos no hay, cuántos libros de disciplina no hay. Yo los leo todos los años, porque hay cosas que no están en mis pasiones, como ejemplo, ir al gimnasio, lo detesto, pero lo tengo que hacer, ¿verdad? Porque es mi equilibrio ante el estrés y es mi equilibrio también de salud y es lo que me permite desconectarme un poco de esa cabecita con TDAH que está pensando 24/7. Entonces, lo tengo que hacer, pero lo detesto, lo odio, está bien, pero lo tengo que hacer. Entonces, disciplina, mamita, disciplina, hágale un hábito porque eso es amor propio. Y sin eso no funcionamos tras las pasiones, porque un cuerpito que no esté bien estructurado, pues no va a rendir en sus pasiones y no va a rendir en la pasión. Si es polifacético como yo, pues en el primer estrés ahí se queda. Entonces, hay cosas que no vamos a querer hacer, pero es necesario hacerlas. Y puedas tener mucho talento en algo, pero si ese algo no lleva disciplina atrás, pues vas a fracasar. Volviendo al grano, nacimos para ser empleados, no luches queriendo ser lo que otro es. No te veas en el espejo del otro, que porque el otro lo hizo yo también voy a ser buena. No, porque no todos nacimos con el gen de emprender. Emprender requiere mucho sacrificio, constancia, paciencia, largo tiempo para ver el retorno. Un emprendimiento no se estabiliza sino a partir del 5.º año. Y aquí muchos quiebran a partir del año. Es infinidad, por algo somos número 2 en fracaso. Entonces, la lección es fuerte en ser el mejor empleado y ser mejor pagado por ello. ¿Quieres emprender? Tienes el don de emprender, tienes la paciencia, tienes el aguante, quieres invertir en conocimiento para ello, quieres crear, buscarte y formarte e invertir tiempo y dinero, porque se necesita dinero, tiempo, mucha paciencia y tolerancia para las caídas, porque son más caídas que triunfo. Ah, bueno, tienes el gen, ¿estás dispuesto? Ok, hazlo sin copiar a nadie, pero hazlo de forma inteligente. ¿Cómo es la forma inteligente? Búscate personas, mentores, más inteligentes que tú, que logres admirar, que quieras hacer lo que ellos han logrado para tú poder seguir ese ejemplo. Porque nada hacemos rodeándonos de personas que no son emprendedores, que no piensan igual que yo, que solo me van a dar palabras de desaliento en lo que yo considero es mi sueño. Inclusive, ¿cuánta familia? Yo creo que la familia es la primera que nos pone las trancas en esos sueños y en esos emprendimientos y nos dicen no lo vas a lograr o se burlan, irónicamente, porque ahorita está No lo el que tomes no a te mal, no lo critican. tomes a mal, pero... No lo tomes a mal, pero yo creo que eso no funciona. Sí. Entonces, ese daño tóxico, amoroso, ¿verdad? Que indirectamente te lanzo y te digo, pero qué locura es esa. O sea, yo no sé por qué estás perdiendo el tiempo en eso. Y resulta que a veces son los que ni son consanguíneos con nosotros los que te dan la palmada y dale, atrévete, tú puedes, vamos. Y yo creo que uno tiene que llenarse de gente así. En todo en la vida, porque toda la vida es fracasos y problemas. O sea, la vida es igual problema. Tú tienes que llenarte de gente que te diga, de esa te vas a parar, estás cayendo porque estás aprendiendo algo,
Cuando te levantes, mira para atrás y ve qué error cometiste para que no lo vuelvas a cometer. Y bueno, y bienvenido a las caídas, porque eso es parte de la vida, si no, no hay aprendizaje. Chéverísimo, así es. Gran mensaje, Tairi. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un episodio bastante especial y bueno, creo que nos faltaron preguntas, pero yo creo que en otra ocasión te volvemos a invitar para que hagamos No, en otra otro ocasión episodio. hacemos uno, pero un fin de semana y con algo de tomar que no sea agua, para hacerlo más divertido. Ay, eso me gusta. Ay, qué genial. Está muy bien, está muy bien. Con aguardiente. Excelente. No, ¿cómo se llama el de Lara? Entre grados. Con Cocuy. Cocuy. Con cuy. Ah, Bueno, con yo les mando Cocuy. cocuy. Ah, Yo se bueno. los mando. Excelente, anotado ya. Pero voy a Esperemos anotar. Anótelo, la gente de anótelo. Cocuy Saroche nos patrocine. Créeme que las preguntas Esperamos se van a nuestro volver más patrocinio. interesantes y Claro. más jocosas. La audiencia va a subir en ranking. Tecnología con Cocuy, excelente. Me gusta. Así es. Excelente. Bienvenido, Cocuy Bueno, Saroche. muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte Gracias, abrazo. Tairi. Vale, chao. Que estén bien. Bye bye. Chao, chao. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de nuestro podcast Método Charla. No olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Y recuerden, si tienen algún comentario o sugerencia, no duden en dejarnos un mensaje en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales @métodocharla. Muchas gracias y hasta la próxima.